Nefrotoxicidad. Los riñones, un blanco frecuente en el cual muchos medicamentos que se usan en la práctica clínica pueden ejercer un daño significativo en su estructura y por lo tanto en su función. Neurotoxicidad. Todos los órganos blancos del sistema nervioso central. Habría que hablar más al respecto sobre nuevas investigaciones que se han hecho. Además, hepatotoxicidad. El hígado es un órgano que se afecta en numerosos procesos inflamatorios como infecciones víricas, toxicidad por fármacos y sus metabolitos, metabolopatías, procesos autoinmunes y distintos defectos genéticos. ¿Usted está tomando aspirina? Debería de importarle un poco porque esta produce cardiotoxicidad. A continuación veremos los efectos. Buen día, estimado público. Bienvenido a una emisión más de Toxinews, la noticia de la toxicología. Estamos aquí con mi corresponsal Alejandra y Andrés Luna, su servidor, para hablar sobre diferentes mecanismos de toxicidad. Uno de ellos sería la nefrotoxicidad. ¿Te gustaría saber, Andrés, cómo es que afectan diferentes fármacos al riñón? Claro que sí. Acompáñame a la siguiente cápsula. Nefrotoxicidad por ciclosporina. La ciclosporina es un inhibidor de la activación de la célula T. A nivel intracelular, se une a una proteína receptora y forma un complejo llamado ciclofilina. Este complejo inhibe la actividad enzimática de la calcineurina. La ciclosporina inhibe específicamente la producción de interleucina 2 y de otras linfocinas para los linfocitos T y disminuye la respuesta del linfocito T precitotóxico a la interleucina 1. De esta manera, disminuye la proliferación de linfocitos T activados y suprime la proliferación de linfocitos T citotóxicos, respetando las poblaciones de linfocitos T supresores. La nefrotoxicidad es un efecto secundario limitante de la dosis en los protocolos de inmunosupresión, que incluyen a la ciclosporina. La nefrotoxicidad aguda es de origen funcional, reversible y dosis dependiente, sobre todo en la fase precoz, se produce por vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, como consecuencia de un desequilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Este aumento del tono vasomotor genera una reducción del flujo plasmático renal y consecuentemente de la filtración glomerular. Además, la nefrotoxicidad crónica por ciclosporina es un proceso patológico irreversible. El daño histológico se considera que es progresivo y las lesiones nefropáticas son más frecuentes y más severas en aquellos pacientes que recibieron ciclosporina a más altas dosis y por periodos más largos de tiempo. La nefrotoxicidad crónica, inducida por los inhibidores de la calcineurina, es un problema significativo, aunque la manera en que se percibe su magnitud ha cambiado en la última década. Todos los pacientes tratados con inhibidores de la calcineurina desarrollan alguna evidencia de nefrotoxicidad si entendemos como tal un incremento sostenido del nivel de creatinina sérica, superior a 0.3 miligramos sobre decilitros, con respecto al valor basal. Una información bastante interesante. Cabe mencionar también que para contrarrestar los efectos en la nefrotoxicidad, te comento, Andrés, que se recomiendan los lavados gástricos o también disminuir la dosis. ¿Y tú qué me puedes comentar? ¿Has hablado sobre la neurotoxicidad o has escuchado hablar sobre eso? Un poco, pero no mucho. Es importante saber que existen diferentes tratamientos para la quimioterapia o diferentes tipos de cáncer. Y con la siguiente información podemos hablar de diferentes temas. ¿Me acompañas a verlo? Vamos a ver. Neurotoxicidad. El sistema nervioso central está compuesto por cerebro, nervios y médula espinal, responsables del estado mental. Los factores que determinan las manifestaciones clínicas de la neurotoxicidad son la capacidad del fármaco para alcanzar el sistema nervioso central, el efecto localizado, la existencia de una neuropatía previa. Los principales efectores son fármacos usados en quimioterapia. Se clasifican en reversibles e irreversibles. Estos efectos se producen según la administración y exposición. La clínica más común depende de la zona donde se ejerce el efecto. Se pueden dividir en mielopatía, neuropatía, encefalopatía. Dentro de la encefalopatía tenemos una condición crónica y aguda, donde se pueden presentar síntomas como confusión, alucinaciones, afasia y somnolencia. Uno de los medicamentos más usados es el cisplastino. Este medicamento tiene como mecanismo de acción
unirse a macromoléculas como el DNA y el RNA para formar enlaces intra e intercatenarios. El cisplatino se une preferentemente en las posiciones N7 de la guanina y de la adenina, debido a la alta nucleofilia del anillo de imidazol en esta posición. Se dice que durante la fase S del ciclo celular, el cisplatino provoca la detención del ciclo celular e induce la muerte celular programada o apoptosis. Existen fármacos que pueden producir cierta selectividad y como antídoto solo se tiene la vigilancia, el chequeo y en ciertos casos una suspensión, aunque no sea 100% eficaz. Para evaluar la efectividad del tratamiento se hacen exámenes donde se evalúan la función motora, sensorial y autonómica, donde también podemos evaluar la quimioterapia. Se pueden administrar fármacos como analgésicos para aliviar el dolor causado por antidepresivos y anticonvulsivantes. Muy interesante también, pero te comento, Andrés, que otro órgano muy importante en el metabolismo de fármacos es el hígado. Así que estuve investigando y hay diversos fármacos que también afectan al hígado. ¿Me acompañas a ver una cápsula para saber más de esta información? Claro que sí. Bueno, vayamos a verlo. El paracetamol presenta efectos tóxicos dependientes de la dosis, causando necrosis de los hepatocitos. Las bases de la toxicidad por paracetamol están bien estudiadas. Al ingerir dosis grandes de la droga, el citocromo P450 genera cantidades de NAP-QI capaces de agotar las reservas hepáticas de glutatión. Este metabolito ejerce su toxicidad al unirse de forma covalente a macromoléculas y produciendo radicales libres, desarrollando así necrosis hepática en tan solo 12 horas. En mucha menor medida, el mismo proceso puede ocurrir en el riñón y contribuir a la nefrotoxicidad. La toxicidad es mayor cuando se asocian inductores del citocromo P450 o aquellos que compiten en la conjugación, incrementando así la formación del metabolito tóxico. Además, el paracetamol también es peroxidado por la mieloperoxidasa y la COX-1, produciendo también metabolitos hepatotóxicos y provocando daño hepático en pacientes con insuficiencia renal crónica y asma, en particular por la supuesta seguridad del paracetamol en estas enfermedades. Si el daño ha sido extenso, se pueden presentar complicaciones como sepsis, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, infarto agudo de miocardio y hemólisis. La dosis terapéutica de paracetamol es de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo. Se estipula riesgo de toxicidad cuando la dosis supera los 7.5 gramos o 140 miligramos sobre kilogramo en niños. Se estipula toxicidad severa cuando la ingesta supera los 20 gramos. Muy interesante, pero ¿has hablado o has intentado escuchar sobre la cardiotoxicidad? Es un tema que no es muy conocido, Andrés. Pues tiene que ver mucho con el síndrome metabólico y muchas afecciones de hoy en día. Acompáñame a ver una cápsula al respecto. Cardiotoxicidad. Esta es una condición en la que hay daño en el músculo del corazón. Como resultado de la cardiotoxicidad, es posible que el corazón no pueda bombear sangre a través del cuerpo. Esto puede deberse a la quimioterapia u otros medicamentos que puede estar tomando para controlar alguna enfermedad. La cardiotoxicidad, si es severa, puede llevar a una cardiopatía. Su mecanismo de acción es mediante la creación de arritmogénesis. Se debe a alguna alteración del nódulo sinosal, que puede causar una conducción más rápida del potencial de acción. Sin embargo, es multifactorial. Depende de posibles bloqueos de canales y puede afectar cualquiera de las 4 fases del potencial de acción. Pueden haber efectos en el volumen del flujo de sangre coronario. También puede darse vasoconstricción coronaria, teniendo efectos beta-adrenérgicos y generando un cronotropismo. Puede inducirse una lesión por una isquemia perfundida, inclusive hacerse un estrés oxidativo mediante especies reactivas de oxígeno. Dentro de los cardiotóxicos más comunes está el alcohol y la cocaína, los cuales son sustancias de abuso. Estas producen alteraciones en la función diastólica y sistólica. Sin embargo, uno de los más importantes son el grupo de antiinflamatorios no estiroideos, AINES, sobre todo los inhibidores de la COX-2. Estos medicamentos no selectivos de la COX-2, dentro de ellos valdecoxib y calecoxib, poseen acción cardiotóxica asociada a su mecanismo de acción, pues favorecen la síntesis de tromboxano A2, propiciando un estado protrombótico exacerbado por la inhibición de prostaglandina I2,
que en condiciones normales inhibe la agregación plaquetaria y produce vasodilatación. Estos efectos cardiotóxicos producen medicamentos y se han descrito eventos isquémicos miocárdicos. Su tratamiento es la suspensión de la administración del cardiotóxico, teniendo una terapia alternativa como perfusión o desbloqueo de arterias. Cabe mencionar que el antídoto a estos tratamientos frecuentemente es la suspensión de estos. Para finalizar, nos queremos despedir, no sin antes decirles gracias por la atención prestada. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión de Toxines. Nos vemos pronto.